Bienvenidos al programa Volviendo a Dios. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Malaquías 3:7. Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Estamos en el programa Volviendo a Dios. Estamos todos los jueves de 6 a 7 de la tarde. Los medios de comunicación en cabina tenemos 83 75 50 51 y 83 75 50 55. También contamos con un correo volviendoa.dios@hotmail.com. Y si gustas mandarnos un mensajito de texto durante la semana, es el 818-252-8607. Bueno, pues muchas gracias por estar con nosotros. Un saludo muy grande a los que están todavía en la ciudad escuchándonos. Sabemos que muchos ya andan de vacaciones. Empezó el puente de Semana Santa. Tristemente hoy para eso es la Semana Santa, ¿no? Hoy la usamos para eso, para vacacionar. Hoy que el mundo celebra la Semana Santa porque los cristianos no celebramos Semana Santa. Los cristianos todos los días recordamos el sacrificio de Jesús. Todos los días, no es una semana, no es un mes, no hay un día en especial. Todos los días debemos recordar el sacrificio de Jesús. Pero si tú estás escuchándonos, pues recibe un saludo y recibe un fuerte abrazo. Y vamos a empezar con el tema que queremos tratar hoy. La semana pasada, si recuerdas, empezamos a hablar de la prosperidad que predican en las iglesias hoy, y hablamos de algunos de los engaños que utilizan, como que ellos nos enseñan que Dios quiere que seamos ricos, o nos dicen a veces, mira, los hijos de Dios en la Biblia eran ricos, y nos muestran a personas como Abraham, como Moisés, como José. Ellos engañan y nos dicen también cosas como que los hijos de Dios deben tener las mejores cosas, el mejor carro, el mejor trabajo, la mejor casa, y van torciendo la escritura. Y toda la enseñanza de estos pastores de la prosperidad es para dos cosas. Es porque ellos quieren vivir con riquezas, ellos quieren estar llenos de comodidades, y lo primero que te quieren enseñar y meter en tu mente es que eso no es malo. Ellos te dicen cosas como hasta Jesús era rico, y dicen mentiras con tal de que nadie vea mala su forma de vivir. Y la segunda cosa que te enseñan es, bueno, pero tú también puedes ser rico, tú también puedes pedir todo lo que quieras, y te dicen pide tu carro, pide tu casa, pide joyas, pide dinero, pide todo lo que quieras. ¿Y sabes cuál es el problema con eso? Que es pecado. Eso es a lo que dedicamos el programa de la semana pasada. Esas peticiones que te enseña tu pastor es avaricia. Avaricia vimos que significa deseo de dinero y de bienes materiales. Eso es la avaricia. Cuando tú pides ese tipo de cosas, es porque lo deseas dinero, deseas carro, deseas una mejor casa, deseas un mejor trabajo. Te enseñan a ser avaricioso. Y la avaricia es pecado, eso dice la Biblia. Y eso no nos lo está enseñando el pastor, te lo está escondiendo. Y es pecado. La Biblia dice en 1 Corintios 6:10 que ni los ladrones ni los avaros heredarán el reino de Dios, ni los avaros, porque la avaricia es pecado. La avaricia es de lo primero que tiene que dejar alguien cuando se convierte. La avaricia y ser cristiano no son compatibles. Lucas 16:13 dice que no se puede servir a dos amos. No se puede servir a Dios y al dinero. Colosenses 3, del 5 al 6, dice, haced morir lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, malos deseos, y dice, y avaricia, que es idolatría.
tenemos que hacer morir la avaricia. Es decir, antes de ser cristiano era normal que seamos unos avariciosos, pero cuando nos convertimos en cristianos tenemos que luchar contra la avaricia, tenemos que hacerla morir. Efesios 5:3 dice: fornicación, inmundicia y avaricia, ni aun se nombre entre vosotros. La avaricia es pecado y estos pastores te incitan a pecar. Es comparable, es lo mismo como un sacerdote católico que le enseña a su pueblo y les dice: ustedes pueden orar a las imágenes. ¿Qué les está enseñando? Les está enseñando a pecar. Lo mismo hacen los pastores. Ellos te dicen: tú puedes pedir lo que quieras, carros, dinero, casa. Te están enseñando a ser avaricioso, te está enseñando a pecar. Pero claro que te van a decir que es bueno, te engañan. ¿Recuerdas la semana pasada que decíamos: no les interesas, solo quieren tu dinero? Decía el versículo que vimos de 2 de Pedro: harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Hoy queremos hablar de otro engaño que utilizan estos avariciosos. Yo creo que lo has escuchado. Ellos te dicen: oye, es que somos hijos de un gran rey, entonces debemos de tener todo. Y con esta lógica, ellos nos dicen que el cristiano debe tener la mejor casa, el mejor carro, el mejor trabajo, lo mejor de todo, porque somos hijos de un gran rey. ¿Verdad que eso es lo que nos enseñan? La pregunta es: ¿eso es lo que enseña la Biblia? ¿Sabes de que somos hijos de un gran rey? Eso no hay duda. Los que somos cristianos somos hijos de un gran rey. Pero entonces debemos de tener de todo. Debemos de tener prosperidad. De eso se trata el reino de Dios. Eso ofrece el reino de Dios. ¿En qué consiste el reino de Dios? Eso es lo que queremos platicar contigo hoy. Hablaremos del reino de Dios. Tenemos que saber qué es y en qué consiste, porque en la Biblia se nos ordena buscarlo. Mateo 6:33 dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia divina, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que tenemos que buscar el reino de Dios, y para eso debemos saber qué es y qué no es el reino de Dios. Lo primero, aquí mismo en Mateo 6, si leemos el contexto, nos va a dar una idea de en qué no consiste el reino de Dios. Por ejemplo, si leemos desde Mateo 6:31, dice: no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos. Los gentiles buscan esas cosas, mas vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas esas cosas. Es Mateo 6:31. Luego ahora sí dice: busca primero el reino de Dios. Es muy claro, el reino de Dios no consiste en comida, en bebida o en vestido. De hecho, Lucas 12:23. Lucas 12:23 dice que la vida es más que la comida y el cuerpo que el vestido. Y Romanos 14:17 lo dice más claro. Dice: porque el reino de Dios no es comida ni bebida. ¿Te das cuenta? Siguiendo ahí mismo en Mateo 6 nos da más señales. Leyendo más el contexto, por ejemplo en Mateo 6:24 es donde dice que ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro. No podemos servir a Dios y a las riquezas. Entonces, el reino de Dios no consiste en tener riquezas tampoco. Lo dice más claro Lucas 12:15. Mirad y guardaos de toda avaricia. Lucas 12:15. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Entonces, si te das cuenta hasta aquí, el reino de Dios no es comida, no es bebida, es decir, no consiste en comer o dejar de comer algo, ni beber o dejar de beber algo. El reino de Dios tampoco es vestido,
No importa si vistes bien o mal, si tienes ropa cara o barata. El reino de Dios no promete la mejor ropa. Y tampoco consiste en abundancia de bienes. No consiste en tener mucho. No consiste en tener riquezas. Ni las promete el reino de los cielos. Entonces, si tú estás buscando esto, si tú andas tras la mejor comida, el mejor vestido, o andas tras riquezas o bienes materiales, no estás buscando el reino de Dios. Esto no pertenece al reino de Dios. Primera de Juan 2:15 dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago 4:4 dice: cualquiera que quiera ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando deseas cosas materiales, cosas del mundo, te estás portando como un enemigo de Dios. El reino de Dios no promete esas cosas. El reino de Dios no promete cosas del mundo. El reino de Dios no promete cosas materiales. El reino de Dios no promete dinero ni prosperidad. Eso no pertenece al reino de Dios. Jesús dijo en Juan 18:36: mi reino no es de este mundo. Mi reino no es de este mundo. ¿Te das cuenta? Las cosas del mundo no pueden pertenecer al reino de Dios. Es tan importante saberlo. ¿Por qué? Porque si te equivocas, te quedarás fuera del reino verdadero. Hace semanas comparábamos lo que hemos hecho de ignorar la Biblia, de esclavizarnos por nuestra cuenta y no leerla, y lo comparábamos con el pueblo de Israel, cuando querían volverse a Egipto, cuando extrañaban la esclavitud. Y sabes, para eso es la historia de Israel en la Biblia. Primera de Corintios 10:1 dice: vuestros padres estuvieron en la nube con Moisés. En el 10:5 dice: pero de la mayoría no se agradó Dios. Estas cosas, dice en el 10:6 de Primera de Corintios, sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos como ellos codiciaron, para que no seamos idólatras como ellos. En el 10:9 dice: para que no tentemos al Señor como ellos. En el 10:11 dice: esto aconteció como ejemplo. Y esas escrituras están para amonestarnos a nosotros. ¿Te das cuenta? Para eso es la historia de Israel cuando la leemos en la Biblia. Hoy, a los que esperan prosperidad, les está pasando algo que ya pasó y que debería la Biblia de servirnos de ejemplo. Cuando Jesús vino a la tierra, cuando vino el Rey de Reyes, hubo un gran grupo. La gran mayoría no lo reconoció como el Mesías. Los judíos no lo reconocieron. Juan 1:11 dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. ¿Y sabes por qué no lo reconocieron? Porque ellos esperaban otro tipo de rey. Así como tú dices hoy: es que somos hijos de un gran rey. Ellos esperaban un rey con su corona, con su cetro, con oro, con un gran ejército. Ellos esperaban un rey que derrotara a sus opresores y que reinara. Y ellos pensaban que reinarían con él. Eso es lo que esperaban. ¿Sabes qué se pensaba? Ellos pensaban que el reino mesiánico iba a ser un período de gran prosperidad y bonanza. Pero de pronto llega y se dice rey. Y cuando principia su ministerio, habla de un reino. Marcos 1:15, Jesús dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed el evangelio. Es Marcos 1:15. Y luego empezó a rodearse de discípulos, pero unos eran pobres, otros pescadores, había un celote, o sea, un guerrillero, cobradores de impuestos. Y empezó a predicar. ¿En qué consiste este reino que él venía a anunciar?
el reino que él venía a proclamar. Las leyes, las reglas para el que quería entrar a este reino. Jesús comienza a dictarlas en Mateo 5. ¿Te acuerdas de las bienaventuranzas? Cuando dice bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que sufren, bienaventurados los mansos, bienaventurados los perseguidos. Y dice, de estos es el reino. ¿Dónde dice algo de la prosperidad? Lucas 6:20. Si puedes, vamos a leerlo juntos. Dice que alzando los ojos hacia sus discípulos, Jesús les dijo, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. ¿Te das cuenta? De los pobres. De los pobres. Lucas 6:21, bienaventurados los que ahora tienen hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados cuando los hombres os aborrezcan, y cuando se aparten de ti y te vituperen, y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Está diciendo que todos te voltearán la cara. Pero dice en el 6:23, pero gozaos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Más reglas, más características. 6:27, pero a vosotros, los que oís, les digo, amad a vuestros enemigos, hacer bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad a los que os calumnian. Al que te hiera una mejilla, ponle la otra. Al que te quite la capa, dale la túnica. Cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Te das cuenta que no se parece en nada al reino que ellos esperaban? 6:35 dice, amad pues a vuestros enemigos, hacedles el bien y prestad, no esperando de ellos nada. Y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Lucas 14:26, si alguno viene a mí y no aborrece padre, madre, mujer, hijos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:33, cualquiera que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Dónde está la prosperidad? Se trata de renunciar a todo, no de codiciar más. Pero ¿sabes qué hicieron los judíos? Prefirieron rechazar esto. No cuadraba con su idea del rey, su idea del Mesías. Por eso lo rechazaron, lo crucificaron. Y yo te pregunto a ti, ¿cuadra esto con lo que te enseña tu iglesia, con lo que te enseña tu pastor? ¿Qué haces cuando lees estas palabras? ¿No quisieras crucificarlo también? Lucas 16:13 dice que no podemos servir a dos amos. No podemos servir a Dios y a las riquezas. 16:14 dice que los fariseos, que eran avaros, se burlaban de él. Pero Jesús les dice que lo que los hombres tienen por sublime delante de Dios es abominación. ¿Qué es lo que tú tienes por sublime? ¿Cuál es tu mayor deseo? Entonces, ¿por qué el pastor nos está enseñando esto? Mira en la Biblia, ¿quién es el que promete estas cosas? Mira en Mateo 4, el diablo llevó a Jesús a un alto monte y le mostró los reinos de la tierra. ¿Te das cuenta? Los reinos de la tierra, no de Dios, no del cielo. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. ¿Te das cuenta? ¿Quién ofrece los reinos de la tierra? ¿Quién ofrece las cosas del mundo? Por eso nos decía Primera de Juan, no améis al mundo ni las cosas del mundo. Porque todo lo que hay en el mundo, dice Primera de Juan 2:16, los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo.
¿Y quién es el rey de este mundo? ¿Quién es el rey de este siglo? Segunda de Corintios 4:4 habla del diablo como el dios de este siglo. Dice que cegó el entendimiento de los incrédulos. El príncipe de este mundo le llama Jesús en Juan 12:31. En Juan 14:30 dice: no hablaré ya mucho con ustedes, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. ¿Te das cuenta? ¿Quién es el príncipe de este mundo? El diablo. ¿Quién maneja las cosas de este mundo? ¿Quién las ofrece? El diablo. ¿A quién le fueron dados los reinos de este mundo? Al diablo. ¿Quién está tratando de engañarnos? El reino de Dios no es comida, no es bebida, no es vestido, no son riquezas, ni poseer bienes. Eso no pertenece al reino de Dios. Entonces, ¿qué es el reino de Dios? Vamos a tratar de analizarlo. Mira, cuando se habla de un reino, se habla de un grupo de personas en un lugar, o sea, de una ciudad, de un país, de una nación. Por ejemplo, el reino de Inglaterra, el reino de España. ¿Será así el reino de Dios? La Biblia dice en 1 de Pedro 2:9 que nosotros, los cristianos, somos un pueblo adquirido por Dios, somos una nación santa. Así que también el reino de Dios será un pueblo, un grupo de personas. Y se le llama reino por el tipo de gobierno de ese pueblo. No hay democracia, no hay votos. Somos gobernados por un rey, por el Rey de Reyes y Señor de Señores. La Biblia habla del reino de los cielos, del reino de Dios como futuro. Es esa ciudad, la ciudad santa que describe Apocalipsis 21. Apocalipsis 21:2 dice: vi la santa ciudad descender del cielo de Dios, dispuesta como esposa, ataviada para su marido. Y dice: Él morará con ellos, ellos serán su pueblo, y Dios estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de sus ojos. No habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21:22 dice: no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella, y el Cordero, o sea Jesús, no tiene necesidad de sol ni de luna. La gloria de Dios la ilumina, el Cordero es su lumbrera. Y podemos seguir, lee todo, el 21 y el 22 de Apocalipsis. Mira las calles de oro, el río limpio, cristalino, el trono. Pero el bien mayor, de lo que se trata la Biblia, de lo que se trata la vida, de lo que se trata el Evangelio. No sé si lo alcanzaste a ver cuando dice la Biblia: Dios mismo estará con ellos. Ellos serán su pueblo, Él será su Dios. Es el paraíso restaurado. ¿Recuerdas en Génesis, Adán y Eva? Y dice que Dios andaba entre ellos. Dios hablaba y platicaba con ellos. Dios tenía una relación directa con ellos. De eso se trata todo. De eso se trata la vida. Y nos estamos equivocando. Eso es lo que Dios quiere desde el principio. Y no solo es lo que quiere para Él, es lo que quiere también para nosotros. Eso es lo que Dios quiere regalarnos. Esa es la mayor bendición de bendiciones. ¿Te das cuenta? Pero nosotros parecemos niñitos chiflados y tontos, jugando con piedritas, con cajas de cartón, cuando el bien mayor, el premio mayor lo despreciamos. Y decimos: ¿y qué me va a dar? ¿Y me va a dar dinero? ¿Y me va a dar carro? ¿Y va a arreglar todos mis problemas? ¿Qué ofrece Dios? ¿De qué se trata el reino de los cielos? De una relación con Dios, de que Dios estará con nosotros, en medio de nosotros. ¿A poco se te hace poco? No te conformes con menos. ¿Por qué podemos entretenernos y desear cosas de este mundo, bagatelas, tonterías? ¿No deseas ese momento? Tendríamos que vivir para ese momento.
en que veremos al Rey cara a cara. Imagínate cuando llegues ante Él, cara a cara, aquel que nos creó, aquel que nos salvó. ¿No deseas ese momento? Sí, muchas gracias. Muchas gracias por continuar con nosotros. Te voy a repetir los números aquí en cabina, por si quieres marcarnos. Es el 8375-5051 y 8375-5055. También te doy mi celular, por si quieres mandarnos un mensajito de texto. Es el 818-252-8607. Y vamos a continuar con el tema de hoy. Estamos hablando del reino de Dios. Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios. La buena noticia es que nos espera un reino, el reino de Dios, que Dios estará entre nosotros. Es lo que deberíamos de saber, de grabar en nuestro corazón. Nada se compara contra esa promesa. No importa lo que haya que dejar, no importa lo que haya que padecer, lo que haya que pagar, el costo no importa. Ya vimos las bienaventuranzas, lo que demanda caminar en este reino. Hay otros versículos como 2 de Corintios 4:8. Dice Pablo, estamos atribulados, mas no angustiados, estamos en apuros, estamos perseguidos. Llevamos en el cuerpo la muerte de Jesús. En el 4:17 dice Pablo, pero esta leve tribulación momentánea produce un eterno peso de gloria, no mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, las eternas, el reino de Dios.
Segunda de Corintios 5 dice, porque sabemos que si nuestra morada se deshiciere, tenemos de Dios un edificio en los cielos. Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria que en nosotros ha de manifestarse. Nada es comparable con lo que nos espera, con el reino de los cielos, con ver a Dios cara a cara. Hebreos 11, cuando habla de los hombres de fe, dice, ellos esperaban este reino de Dios. El 11:10 dice de Abraham que esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. En el 11:14 dice que buscaban una patria, pero no de donde salieron. En el 11:16 dice, anhelaban una mejor patria, la celestial. Por eso Dios no se avergüenza de llamarse su Dios, porque les ha preparado una ciudad. Dios nos ha preparado una ciudad. Pero eso no es el premio mayor, sino que Dios estará ahí con nosotros. ¿Puedes imaginarlo siquiera? ¿Lo desea tu corazón? ¿Dónde está tu tesoro? Ese es nuestro galardón. Hebreos 12:2 dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Por el gozo delante, sufrió la cruz. Para los que dicen, mira, Moisés era rico, dice Hebreos 11:24, que Moisés escogió ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Dice que Moisés tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros egipcios. El vituperio de Cristo es mayor que cualquier tesoro de este mundo. Si te das cuenta lo que dice la Biblia, este es un reino totalmente contrario al reino de este mundo. Nada tiene que ver. Estos andaban como extranjeros, no pertenecían aquí a la tierra. Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Hebreos 10:34 dice, el despojo de vuestros bienes sufrieron con gozo. ¿Por qué? Porque saben que tienen en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Cuando Dios nos rescata, somos ciudadanos del cielo, no de esta tierra. Aquí somos como extranjeros, aquí estamos de paso, y así debemos vivir, como extranjeros, como de paso. Jesús oró por nosotros, dijo, no son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Pero dijo en Juan 17:15, pero no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y así debemos de andar en el mundo, pero no somos de este mundo. Somos ciudadanos del reino. Y nos espera el galardón, nos espera el reino de los cielos. Pero el premio mayor no es el cielo, sino la relación con Dios. Ahorita leímos Apocalipsis y dice, Él enjugará tus lágrimas. Y yo no sé si lo veas. El premio no es que te secará las lágrimas. El premio mayor no es que ahí no habrá dolor. El premio es, ¿quién enjugará tus lágrimas? El premio es estar con Él, vivir con Él. Isaías 66:12 dice que en sus brazos seremos traídos, sobre sus rodillas seremos mimados. Como aquel a quien consuela su madre, así nos consolará Dios. Andaremos con Dios de la mano, nos sentaremos en sus rodillas, recibiremos sus caricias, seremos mimados por Él. Él enjugará nuestras lágrimas. Y si la duración de ese momento dependiera
de todo lo que sufrieras en esta tierra, deberíamos de desear más dolor, deberíamos de desear más llanto, más problemas, para estar más tiempo en sus brazos allá. ¿Lo deseas con toda tu alma? ¿Deseas ese momento? Hazte una pregunta, ¿tú quisieras hoy estar ya en sus brazos? Pablo decía en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. Más adelante en el 1:23 dijo, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. ¿Tú lo deseas así? ¿Deseas estar con Él hoy? Si hoy los cristianos estamos confundidos, tenemos miedo a enfermarnos, tenemos miedo a morirnos, no queremos sufrir, mucho menos morir. No deseamos a Dios, esa es la verdad. Nos gusta el mundo. Si acaso nuestro deseo es no ir al infierno, pero no deseamos a Dios, y el premio mayor de esta vida, de lo que se trata esta vida, es de estar con Él. Pero aún hay más. Mira, hay mucha gente que dice, bueno, ok, eso pide, ya vi lo que pide, y eso ofrece, entrar en el cielo, en el futuro. Pero aquí, hoy, queremos una recompensa hoy, y ¿sabes qué? También hay, la Biblia dice que hay. Mira el pasaje de Lucas 18, 29 y 30, cuando Jesús decía al joven rico que es difícil que entre un rico en el reino de los cielos. Los discípulos le dicen, nosotros sí dejamos todo y te hemos seguido. Y Jesús le dice, cualquiera que haya dejado casa o hermanos o padre o tierras por el reino de Dios, habrá de recibir mucho más en este tiempo. Y en el siglo venidero, la vida eterna. Muchos dicen, ¿ves? Sí recibirás la vida eterna, pero aquí habla de en este tiempo también. Mateo 19, que es el mismo pasaje, dice, recibirá 100 veces más en esta vida. Y aquí luego nuestro corazón y nuestros pastores lo ligan con dinero. Pero ¿a poco habla de dinero? Ahí dice que el que haya dejado hermanos, ¿a poco vas a tener 100 hermanos más? Dice, habla de dejar padre o madre, vas a recibir 100 hijos más, 100 padres más. ¿Verdad que no es así? Cuando habla de 100 veces más, está hablando de algo grande, de que la recompensa es grande, pero no habla de dinero. Dice, recibirás la vida eterna, pero aquí también, ¿qué recibirás? ¿Cuál es el premio que estamos hablando en el cielo? Dios. Dios es el bien mayor. La relación con Dios, la cercanía con Dios, eso es el reino de Dios. Y aquí ¿qué recibiremos? Lo mismo. La relación con Dios, el reino de los cielos, aquí y ahora. Pero parece increíble que cuando les dices esto, muchos cristianos dicen, y solo eso, se les hace poco, pero sí, solo eso. La Biblia dice, el reino de Dios está en el futuro, pero también aquí mismo, ahora. Podemos pertenecer a este reino hoy, al reino de los cielos, aquí, al reino de Dios. Podemos disfrutarlo ya, su compañía aquí mismo. Podemos tener una relación con Dios ya mismo, hablarle en oración, escuchar su voz en su palabra. Ese es el premio. No hay más. ¿Se te hace poco? Marcos 1:15, Jesús dijo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Se ha acercado, ya no está lejano, bajó. Está más cerca de lo que crees. ¿Cómo se llamaba Jesús? Emmanuel, Dios con nosotros. Esa era la profecía. Dios con nosotros, el Verbo se hizo carne. Lo mismo predicaba Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado.
Jesús dice en Lucas 17:21, he aquí, el reino de Dios está entre vosotros, aquí, en la tierra, en el mundo. Sin embargo, no es un reino de este mundo. Lucas 11:20 dice Jesús, mas si por el dedo de Dios echo fuera demonios, es porque el reino de Dios ha llegado a vosotros. El reino de Dios llegó, bajó, se hizo hombre. Dios está en la tierra. Cuando llegó Jesús, el reino de los cielos llegó con él. El reino de los cielos es Dios. El reino de los cielos es Jesús mismo. Él es el bien mayor. Y cuando Jesús ascendió al cielo, dijo en Juan 14:18, no los dejaré huérfanos. Juan 14:23, el que me ama, mi palabra guardará, y vendremos, mi Padre y yo, y haremos morada en él. Es decir, hoy, ¿en dónde está el reino de los cielos? Dentro de nosotros. Es el Espíritu de Jesús, el Espíritu de Dios. Romanos 14:17 dice, porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ese es el reino de Dios hoy, el Espíritu Santo. Primera de Corintios 4:20. El reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. En poder. Hechos 1:8 dijo, recibirás poder cuando venga el Espíritu Santo. ¿Te das cuenta de la promesa? El reino de los cielos es la comunión con Dios. El reino de los cielos es ver a Dios cara a cara. El reino de los cielos es estar en los brazos de Dios. Pero no tenemos que esperar. Si tú te decides, esa relación con Dios, ese reino de Dios está para ti aquí y ahora. Puedes entrar en Él hoy. O más bien, Él entrará en ustedes hoy. ¿No deseas a Dios? ¿No deseas su Espíritu? Desear cualquier otra cosa es idolatría. Por eso dice la Biblia, no podemos servir a Dios y el dinero. Es idolatría. Colosenses 3:5 dice, hagan morir lo terrenal. Avaricia, que es idolatría. Y lo mismo, Efesios 5:5 dice, ningún fornicario tiene herencia en el reino de Dios, ni ningún avaro, que es idólatra. Todo lo que pongas a la par o delante de Dios es idolatría. Cuando defiendes más a tu iglesia que a Dios, es idolatría. Cuando defiendes a tu pastor, haciendo a un lado la palabra de Dios, es idolatría. Y eso es lo que hemos hecho con la iglesia hoy, un club. Hay gente que dice, es que nuestra iglesia es movida, mira, los domingos, los cultos, los miércoles, y tenemos un día de milagros y una reunión de varones, y los varones, bueno, aunque platiquen de fútbol, pero se reúnen. Reuniones de señoras que antes presumían a sus amigas del mundo, hoy hacen sus grupitos de Biblia o sus desayunos, disque cristianos. ¿Para qué? Para presumir, pero ahora a los hermanos. Se juntan en el Vips o en cualquier restaurante y creen que es una reunión cristiana. ¿Y Dios? ¿En dónde está Dios? ¿En dónde está Dios? Pero son tan ignorantes que cuando les dices esto, dicen, es que Dios está en nuestra iglesia. ¿De veras? Porque ¿sabes qué dice la Biblia? Que Dios no habita en templo hecho de mano. Cuando tu pastor te dice que en ese templo está Dios, es mentira. Dios no habita templos hechos de mano. Hoy, dice Hechos 17:24, Dios quiere habitar en ti, en mí. Nosotros somos el templo del Espíritu, dice Primera de Corintios 3:16. El reino de Dios no baja a ninguna iglesia, a ningún edificio. El reino de Dios quiere habitar en nosotros. Y yo creo que no estamos entendiendo esa promesa. Dios mismo viviendo dentro de nosotros. Dios, ¿te das cuenta? ¿No lo deseas?
¿No quisieras que Dios hiciera morada en ti? Que Dios esté contigo a toda hora, en todo lugar. ¿Qué hay que hacer? Que nos digan lo que hay que hacer. ¿Quién no va a desear esto? Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor entrará en el reino de los cielos. No es diciéndole Señor, dice ahí, sino el que hace la voluntad del Padre. Tenemos que hacer su voluntad. Juan 3:3, el que no naciere de nuevo no verá el reino de Dios. Debemos nacer de nuevo. Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Hay que sufrir tribulación. Mateo 18:4, cualquiera que se humille como este niño es el mayor en el reino de los cielos. Tenemos que humillarnos. ¿Te das cuenta? En resumen, se nos demanda dejar todo, ser como Jesús, negarnos a nosotros mismos, negar nuestros deseos, tomar nuestra cruz, pero no está obligando a nadie. Lucas 14:28, dice Jesús, ¿quién cuando quiere edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos? Calcula el costo, te dice Jesús. Esto es lo que ofrezco, una relación conmigo, en el cielo y desde hoy. Pero esto es lo que pido. Tú calcula el costo. ¿Crees que lo valga? ¿Tú crees que lo valga o no? Mateo 13:24 dice, el reino de los cielos es semejante a un tesoro, el cual un hombre halla y va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Mateo 13:25, el reino de los cielos es como un mercader que busca buenas perlas y cuando haya una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía. Eso es lo que está demandando el Señor. Todo, quiere todo. Se trata de vivir aquí como extranjero, vivir como si estuviéramos ya en el reino de Dios, pero aquí en la tierra, vivir separados del mundo, no desear lo que ellos desean, no temer lo que ellos temen. Dice Jesús, no temas a los que matan el cuerpo, teme al que puede destruir tu alma en el infierno. Isaías 8, del 11 en adelante, dice, Jehová me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo. Y me dijo, no llames conspiración lo que este pueblo llama conspiración, y no temas lo que ellos temen, que Jehová sea vuestro miedo. Eso es lo que nos pide, no desear lo que el mundo desea, no gastar el tiempo como el mundo lo gasta, no visitar los mismos lugares, no afanarnos como ellos se afanan. Romanos 12:2 dice, no te conformes a este siglo, sino transformaos. Hoy que estamos en Semana Santa y el mundo recuerda la pasión, mira la vida de Jesús. ¿Cómo estuvo? ¿Cómo se la pasó predicando? Y el mundo lo despreció por eso. Porque no traía el mensaje que ellos querían. No era el Mesías que ellos esperaban. Lo mataron, lo crucificaron. Reconoce hoy a Jesús. Reconoce de qué se trata el reino. El reino, como lo hizo uno de los ladrones, que le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cuando Jesús murió en esa cruz, cuando entregó el Espíritu, dice Mateo 27, que el templo, que la cortina que separaba al pueblo de la presencia de Dios se rasgó. Y hoy, dice Hebreos 10:19, que podemos entrar al lugar santísimo. Es Jesús abriéndonos el camino al reino de los cielos. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, yo soy la puerta. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Sin embargo, hoy lo ves en la cruz y le preguntas todavía, ¿qué me vas a dar? Jesús se dio todo a sí mismo. ¿Qué más quieres? ¿No sientes el deseo de llegar al cielo y tirarte a sus pies? ¿Por qué lo hiciste, Jesús?
¿Por qué diste tu vida por mí? ¿No sientes el deseo de llegar al cielo y estar con Dios? Salmo 84:10 dice, mejor es un día en tu presencia que 1000 fuera de ella. Mejor es solo un día en tu presencia. Salmo 27:4 dice, una cosa he demandado a Jehová y esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida para contemplar la hermosura de Jehová. Moisés le rogaba a Dios, muéstrame tu gloria, precioso Señor. Y le dijo, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me muevas más. No quería dar un paso sin Dios. No le importaba quedarse en el desierto. Salmo 73, este no es de David, es de Asaf. 73:25 dice Asaf, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y dice Asaf, y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Nada deseo en la tierra. Salmo 73:28, el acercarme a Dios es el bien, ese es el mayor bien, es lo mejor que podíamos tener. A Él es al que debemos de desear. Pablo dijo en Filipenses 3:8, estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia de conocer a mi Señor, por amor del cual he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Por basura, todo es basura, hermano. ¿Deseas a Dios? La pregunta es, si tú fueras al cielo, ¿estarías contento? Aunque Dios no estuviese así, aunque Dios no estuviera ahí. Eso es lo que nos están enseñando hoy en la iglesia. No nos enseñan a desear a Dios, nos enseñan a desear cosas materiales, cosas del mundo. Ellos no nos pueden llevar a Dios porque no lo conocen. Búscalo por tu cuenta. Dice el Señor, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Por favor, hermano, sé sincero contigo. ¿Deseas a Dios? ¿Dios es tu mayor deseo? ¿Sabes que Dios es tu mayor bien? ¿En dónde está tu tesoro? ¿Qué deseos hay en tu corazón? ¿Sabes? No vas a poder desearlo hasta que lo conozcas. Búscalo, hermano. Dios te bendiga. Volviendo a Dios fue presentado por Librería El Renuevo.